Las calles de la metrópolis eran un torrente gris y constante, un río de metal y prisa que devoraba la luz y el sonido. Para Aura, el mundo se reducía a un complejo mapa de olores, vibraciones y temperaturas. El asfalto, frío y mojado por la reciente llovizna, le transmitía el cansancio acumulado de 3 días sin una comida sustanciosa. Era el final de la tarde, y la sinfonía de motores en la avenida principal se mezclaba con el gemido lejano de las sirenas, una melodía opresiva que prometía indiferencia. Aura era una perra mestiza de pelaje leonado, marcado por cicatrices sutiles de una vida de supervivencia. No era ni grande ni pequeña, sino de una astucia nerviosa y ojos de color ámbar que delataban una inteligencia superior a la de sus pares callejeros. El instinto le decía que la súplica directa era inútil. Los aullidos o los movimientos bruscos solo provocaban pánico o, peor aún, patadas. Aura había aprendido que la piedad humana se activaba por la incongruencia, por la imagen que rompía el patrón. Por eso, su herramienta vital era el tazón. Un simple tazón de plástico, de un azul desgastado y casi blanco en los bordes por el uso rudo, que ella llevaba con la punta de su hocico, sosteniéndolo con una delicadeza aprendida. El tazón, vacío, era su mudo argumento. Su presencia, un objeto de civilización en la boca de una criatura salvaje, invitaba a la pausa, a la consideración. A sus flancos, tambaleándose con la torpeza inherente a su edad, iba Zen. El cachorro, de no más de 10 semanas, era la única cosa que Aura amaba en este mundo. Zen era una mancha de esperanza frágil, su pelaje era el mismo color leonado de su madre, pero su cuerpo era una colección de huesos tiernos y su respiración, superficial y rápida, era una alarma constante en los oídos de Aura. El simple acto de sostener el tazón se sentía ahora como un peso insoportable, una obligación de metal y plástico que se sumaba a la carga de la vida de Zen. La madre y el hijo se dirigieron al callejón habitual, un recodo maloliente entre una panadería que ya había cerrado y una tintorería. Era un punto de alto tráfico nocturno, donde la gente a veces, presa de la culpa momentánea, dejaba algún resto. Aura sintió el familiar olor a levadura fermentada y desechos azucarados, pero también el hedor agrio del miedo. El olor de la desesperación de Zen, mezclado con su propio aroma a tensión y hambre, se hacía más fuerte. Al doblar la esquina, el momento de la verdad llegó como un golpe seco. Un grupo de jóvenes, probablemente estudiantes, salían de un local cercano, riendo a carcajadas. Iban envueltos en el denso olor a licor barato y cigarrillos, olores que Aura asociaba con la imprevisibilidad. Aura se detuvo, esperando con el tazón extendido, su cuerpo un arco de tensión. Uno de los jóvenes, el más grande y ruidoso, la vio. En lugar de ignorarla, sonrió con malicia. «Mira, el perro mendigo», dijo, y su voz era demasiado fuerte en el silencio del callejón. Antes de que Aura pudiera reaccionar, el joven alzó su bota y la dirigió hacia el tazón. No fue un acto de maldad profunda, sino de aburrimiento brutal. El plástico azul salió despedido con un chirrido estridente contra la pared de ladrillos. El ruido fue ensordecedor para Aura, una punzada de dolor que eclipsó el hambre. Más grave aún, el tazón golpeó un borde de metal oxidado y, al caer al suelo, se partió. La herramienta, el símbolo de su dignidad y su estrategia, ahora era un objeto roto, un fragmento afilado e inútil. El instinto de Aura, el que la había mantenido con vida en peleas de jaurías y en enfrentamientos con humanos agresivos, explotó. Abandonó la estrategia de la sumisión. Un gruñido profundo, grave, que venía desde su pecho y vibraba con la amenaza del lobo ancestral, surgió de ella. Sus orejas se pegaron hacia atrás, su cuerpo se hizo bajo y muscular, y sus colmillos se mostraron en una advertencia clara. No era una amenaza de ataque, sino una promesa de resistencia terminal. Los jóvenes se detuvieron, sus risas congeladas. El olor a licor se mezcló con el repentino y débil olor a miedo humano. No estaban preparados para la ferocidad de una madre acorralada. Se miraron y, murmurando insultos, se alejaron, desapareciendo en la calle principal. Aura no lo siguió. Cayó sobre las patas delanteras, exhausta, mirando el tazón roto. Se acercó lentamente, su hocico tocando el borde afilado. Lamió el interior, no buscando comida, sino sintiendo la textura de su fracaso. La desesperación la inundó. Era un sabor metálico y amargo,
peor que cualquier veneno. Zen se arrastró a su lado, gimiendo. Aura lo empujó suavemente con la nariz y luego se acurrucó alrededor de él, ofreciendo el calor de su cuerpo. El lector que experimentara el mundo a través de los ojos de Aura se ahogaría ahora en una sinfonía de desesperanza olfativa, el olor de la leche agria que Zen necesitaba, el fuerte olor a miedo residual impregnado en el pelaje del cachorro, y el olor de la lluvia fría que prometía una noche de hipotermia. Todo era sombrío, salvo por un aroma tenue y casi ilusorio que venía de una dirección desconocida, el olor distante y tentador del pan caliente. No había otra opción. El tazón, aunque mellado, debía ser llevado. Aura mordió con cuidado el borde roto, sintiendo el filo incómodo en su boca, y se puso en marcha. Dejó atrás los callejones de la indiferencia y se dirigió hacia la plaza central, guiada por la débil promesa del pan. La plaza estaba casi desierta. Las pocas luces pálidas proyectaban sombras largas y distorsionadas. Era un lugar donde la vida humana se detenía. Aura avanzó con pasos pesados, el tazón azul como un remanente patético de su esfuerzo. Se detuvo bajo el débil halo de una farola. Allí, en un banco de piedra fría, estaba la figura inmóvil de Elena. La mujer era joven, quizás 25 años, pero su aspecto era de agotamiento. No estaba durmiendo ni mendigando, estaba absorta, con la cabeza inclinada sobre un libro de tapa gastada, completamente ajena al mundo. Su ropa, aunque limpia, colgaba sin vida de su cuerpo. Aura sintió inmediatamente el olor de ella, no era el olor a calle, ni el olor a hogar, sino un olor neutro, químico, como de estar desconectada de su propio cuerpo. Era una figura aislada por elección, envuelta en una profunda melancolía. Aura se acercó, y esta vez, su acción fue un acto de fe ciega. Por primera vez en su vida, su mente consciente anuló el instinto de cautela. No estaba pidiendo comida, estaba pidiendo un milagro. Con infinita lentitud, dejó caer el tazón roto y mellado a los pies de Elena. Luego, se puso de pie y emitió un sonido. No fue un ladrido, ni un gruñido. Fue un gemido bajo y resonante, un lamento que vibró con el tono de la derrota y de la necesidad desesperada, un sonido casi humano. Elena no levantó la vista de su libro. Durante un instante eterno, Aura pensó que había fallado, que su última estrategia había sido en vano. Pero entonces, la mujer hizo algo inesperado. Sin mirar, sin una palabra, extendió una mano temblorosa, la palma hacia abajo, y la dejó caer lentamente. La mano se posó por un instante fugaz en el pequeño hocico de Zen. En ese toque, el contacto fue eléctrico. Aura no sintió lástima, no sintió amor. Olfateó algo que la aterrorizó más que el hambre, la fragancia inconfundible de la pena extrema y autoinfligida. Era un olor a soledad profunda, a celdas invisibles que la mujer se había impuesto. Finalmente, Elena levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, no eran de lástima para los perros, sino de reconocimiento mudo. Eran ojos que veían a un par, a otra criatura luchando contra una tragedia privada. Y entonces, sucedió. De la manga de su abrigo, cayó un pequeño objeto metálico. Rodó sobre la piedra y se detuvo justo al lado del tazón roto y del cuerpo tembloroso de Zen. Era una llave. La llave brillante y pequeña de un sótano. La llave brillante y pequeña en la mano temblorosa de Elena no era un símbolo de salvación, sino el presagio de una nueva forma de miedo. Aura percibió el cambio en el aire antes de que sucediera. El olor a humedad y hormigón viejo que emanaba de la mujer era ahora más intenso, mezclándose con una punzada de adrenalina recién liberada. Elena se levantó del banco de piedra con una lentitud desesperante, su vieja gabardina arrugada crujiendo suavemente. Aura, con Zen a su lado, la siguió sin dudar, mordiendo con cautela el borde roto del tazón, que ahora era solo un recuerdo. Elena no les habló, ni los guió. Simplemente caminó con la inercia de alguien que se mueve por un impulso ajeno. Cruzaron la calle y se dirigieron a un bloque de edificios anodino, sin gracia. El destino era una pequeña puerta lateral de metal oxidado, casi invisible bajo el toldo de un restaurante cerrado. La cerradura emitió un chasquido ronco. El aire que salió de la grieta fue un golpe helado de tierra, óxido y olvido. Para Aura, fue como caer en un pozo sensorial.
Afuera, la calle era una sobrecarga de olores, gasolina, comida, miles de humanos. Aquí, la oscuridad olía a silencio. El sótano de Elena era un espacio de reclusión, no un hogar. Aura y Zen descendieron los escalones de piedra resbaladiza. El ambiente era denso, pesado, lleno de sombras y el eco inquietante de las gotas de agua que caían en algún rincón. La luz tenue que se filtraba desde una pequeña ventana a ras de suelo solo servía para revelar pilas de cajas de cartón selladas, repletas de libros viejos y papeles amarillentos. El olor predominante era el de polvo acumulado y memoria estancada. Este refugio era un encierro. Aura sintió la ansiedad pulsar en su garganta. No había rutas de escape fáciles, el miedo al confinamiento se apoderó de ella, un pánico visceral que le recordaba las jaulas de los perreros. Zen, sin embargo, se acurrucó contra una pared, sintiendo el suelo seco y, por primera vez en días, un respiro del viento gélido de la calle. Elena simplemente se sentó en una caja. Estaba tan quieta que Aura podía oler la profunda lentitud de su ritmo cardíaco. La mujer no ofreció caricias ni palabras de bienvenida, solo extendió una manta raída y dejó a su lado un viejo cuenco de metal lleno de agua fresca. Su silencio no era hostil, sino ensimismado. Aura percibió la verdad de Elena a través de un complejo mapa de sentidos. Elena se estaba muriendo, no por una enfermedad física, sino por una pena autoimpuesta que olía a madera quemada y a libros mojados. Cada movimiento de Elena era un esfuerzo monumental. Los perros no eran mascotas, eran intrusos que habían roto el precinto de su mausoleo personal. Aura observó. Elena no había tocado el viejo libro desde que llegaron, pero se aferraba a él como un ancla. Aura interpretó los silencios de la mujer. Cuando Elena miraba fijamente una caja en particular, el olor a tristeza aguda se elevaba, como un vapor frío. Aura se dio cuenta de que estas cajas eran los restos de otra vida, de una vida compartida. A través de la visión de Aura, el lector reconstruía el diálogo no verbal. Elena era una exbibliotecaria, de ahí la cantidad de libros. Su aislamiento no era por pobreza, sino por elección. El dolor que sentía tenía la huella digital de la culpa. Aura sentía que el libro era la única conversación que Elena se permitía. Su ritmo cardíaco se aceleraba cuando miraba el libro, una agitación que olía a arrepentimiento. Los perros se convirtieron en un molesto, pero persistente, quiebre de la rutina. Zen, fortalecido por el agua y la ausencia de lluvia, encontró energía suficiente para explorar. Se arrastró bajo una estantería, luego se acercó a Elena. El cachorro, sin entender la seriedad del confinamiento, mordisqueó el bajo del pantalón de la mujer. Elena no se movió inmediatamente. Aura se tensó, esperando el rechazo, el gruñido humano de fastidio. Pero en lugar de eso, la mano que había tocado brevemente a Zen en la plaza, se levantó. No para acariciar, sino para cubrir la boca de Elena, sofocando un sonido. Y luego, sucedió. Elena se echó hacia atrás, apoyándose contra la pared, y se permitió reír. Fue un sonido áspero, como el crujido de papel antiguo, oxidado por la falta de uso. No era una risa alegre, sino un espasmo de la alegría olvidada. El olor apenas se diluyó momentáneamente con una nota breve de sorpresa y calidez. Leona, susurró Elena, mirándola a Aura por primera vez con un brillo real en los ojos. Eres feroz, con esa determinación. Y a Zen, que seguía mordisqueando el dobladillo. Y tú eres sombra. Porque te arrastras en la penumbra. Aura captó la intención, el nombramiento era un pacto, una aceptación provisional de la manada. Era su primer triunfo inesperado. Habían ganado un momento de humanidad. Pero la tregua fue corta. Al caer la noche y con la oscuridad del sótano haciéndose total, el obstáculo interno de Elena se activó. Aura lo olió como una subida de la marea, el olor a miedo mezclado con el olor agrio de la responsabilidad. Elena se levantó y caminó de un lado a otro del reducido espacio. Los perros eran una debilidad, una prueba de que aún le importaba algo. Su aislamiento autoimpuesto, su única seguridad, estaba comprometido. ¿Qué pasaría si alguien la descubría? ¿Qué pasaría si los perros se enfermaban? Ella no podía permitirse ser responsable de nada vivo de nuevo,
no después de lo que había sucedido con su hermana, un hecho que Aura no sabía, pero sentía como una herida abierta. Ella comenzó a hablar, por fin, un murmullo roto que Aura entendía como una descarga de ansiedad. No puedo, ¿entiendes? No puedo fallar de nuevo. No puedo hacer esto, tengo que devolverlos a la calle. Es más seguro para todos. Aura detectó el nuevo olor, el de la decisión, fuerte, frío y final. Sabía que el tiempo de su refugio estaba acabando. Elena se preparaba para devolverlos a la metrópolis gris. Impulsada por el instinto y la necesidad, Aura se separó del grupo. El sótano, a pesar de su limpieza relativa, albergaba vida no deseada. El lector que viera por los ojos de Aura se enfocaría en las sombras y las esquinas. Aura localizó un olor débil, rápido y elusivo, el de un ratón que había estado merodeando cerca de las cajas. Este era su momento. Su oportunidad de demostrar su valor. Aura era leona. Se movió con la eficiencia silenciosa de un fantasma. El ratón fue acorralado y silenciado antes de que pudiera emitir un chillido. Aura regresó a Elena con el ratón muerto, pequeño y gris, y lo dejó a sus pies. Para la perra, era un regalo, una demostración de que era una socia, una proveedora, no una carga. Era la prueba tangible de su habilidad como cazadora de sombras, para asegurar la supervivencia de la manada. Elena miró el pequeño cadáver con una mezcla de horror y fascinación. No entendió el acto como una demostración de supervivencia, sino como un gesto grotesco y puro de afecto. ¿Es para mí?, preguntó, y Aura olfateó la confusión. La decisión de Elena de echarlo se debilitó. Ella sintió el peso de la lealtad cruda y animal de Aura. No podía rechazar esa ofrenda, que era un acto de supervivencia y afecto. Elena se sentó, el agotamiento ganando la batalla. Debían esperar hasta la medianoche para salir, cuando la calle estuviera totalmente silenciosa. Cuando finalmente decidió que había llegado la hora de marcharse, se puso el abrigo, tomó el transportín que había encontrado vacío en una de las cajas y se preparó para salir, moviéndose con una pesada resignación. Aura y Zen se pusieron de pie, listos para la inevitable travesía de regreso a la calle. Elena alzó el pestillo metálico de la puerta del sótano. Pero justo en ese instante, un sonido vino de arriba. No era el ruido indistinto del tráfico. Era una voz. Fuerte, autoritaria y cortante, como un látigo. Elena. Sé que estás ahí. Tienes que desocupar ese sótano inmediatamente. Aura olió en la voz una amenaza territorial de una intensidad familiar, el mismo aroma a hostilidad y control que había aprendido a evitar en los callejones más peligrosos. Era el señor Green, el casero, el hombre que Elena se había esforzado por evitar a toda costa, cuyo mero recuerdo le causaba escalofríos. Aura percibió que Green no era solo un hombre tacaño, sino alguien cuyo miedo olía a obsesión, y que tenía una aversión enfermiza a los animales. Elena se congeló. Su rostro, apenas visible en la oscuridad, se vació de color. No. Jadeó, el sonido de su miedo puro y destilado inundando el aire. La puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo, impulsada por la mano de Elena. Los tres quedaron atrapados en la oscuridad absoluta. El sonido de los pasos resonantes de Green en el suelo de madera de arriba se acercaba, y luego se detuvo. Parecía estar justo encima de ellos. Aura miró la puerta cerrada, y sintió el olor de Zen que se había desmayado de miedo. La llave de metal, la llave que prometía refugio, ahora solo significaba una celda. Estaban atrapados. El sótano se había transformado de un refugio inesperado a una prisión asfixiante. Afuera, la vida seguía su curso indiferente, un murmullo distante de claxones y voces que se burlaba de la inmovilidad de los tres atrapados. Dentro, la oscuridad era una capa tangible, y cada día se borraba en el siguiente, dejando solo el rastro de olores intensificados y la punzada constante del miedo. El aire se hizo rancio, mezclando el aroma a hormigón mojado y polvo con el olor más peligroso de todos, el del hambre. Elena no se había movido del sótano desde la llegada del señor Green. El casero, al que ella llamaba mentalmente, el vigilante, se había instalado arriba, en lo que parecía ser una vieja oficina de contabilidad.
Sus pasos resonaban en el suelo de madera como un metrónomo delator, cada crujido de la tabla era una advertencia. Aura, usando su agudo oído, había mapeado los patrones de Green, despertaba temprano, se sentaba a hacer llamadas telefónicas de tono bajo y salía solo brevemente a horas aleatorias. Nunca se acercaba a la puerta del sótano, pero su presencia era un cerrojo invisible. La comida se agotó el segundo día de encierro. Elena había compartido la última de sus galletas duras con Zen. Aura no había probado bocado. La desesperación comenzó a calar en ella. Se acercaba a la puerta de metal, un objeto frío y grueso que bloqueaba la promesa de la calle, y emitía gemidos bajos, guturales, que eran más ruegos que ladridos. Luego, comenzaba a rascar. No era un arañazo frenético, sino un trabajo minucioso y persistente, un intento animal de excavar la libertad. El sonido agudo de sus uñas contra el metal era un riesgo calculado. Si Green lo escuchaba, el fin sería rápido. Pero el hambre era un consejero más convincente que la cautela. Elena, sentada sobre su caja de libros, observaba el rito de la desesperación de Aura. Su propio miedo olía a una mezcla de desprecio por sí misma y resignación, pero la desesperación cruda de la perra la estaba afectando. Finalmente, al caer la noche del tercer día, el dique de contención de Elena se rompió. El silencio, roto solo por el raspar persistente de Aura, se llenó de un sollozo ahogado. No fue un llanto ruidoso, sino un temblor corporal profundo, una rendición que liberó un torrente de palabras. Aura se detuvo, y en el repentino silencio, el diálogo auténtico comenzó. Lo siento mucho, murmuró Elena, abrazando sus rodillas. Este no es un lugar para ustedes. Es un castigo. Y no puedo salir. Si salgo, él me encuentra. Y si me encuentra, me quita lo último que me queda. El olor apenas se hizo abrumador, mezclado con un aroma a metal oxidado y alcohol, el residuo de las lágrimas. Aura se acercó lentamente y apoyó su hocico en la rodilla de Elena, empujando suavemente. Elena tomó la cabeza de Aura entre sus manos. Mi hermana, Lía. Ella era la leona. No yo. Ella sí peleaba por ustedes. Yo solo me quedé aquí abajo, con los libros. Elena inhaló profundamente, el aire del sótano pesado y frío. Lía murió en un accidente. Iba a una manifestación contra las peleas de perros en el desguace. Yo no fui. Le dije que era inútil, que no valía la pena el riesgo. Su voz se quebró. Aura, con su mapa sensorial, entendió. La culpa de Elena era una herida constante. Su aislamiento no era por miedo al mundo exterior, sino por el miedo a volver a fallar a alguien que amaba, o a exponer su fragilidad. El sótano era un mausoleo para la Elena que creía en la acción. El castigo era no tener más luz, no más amor, solo el recuerdo de Lía. Aura lamió la mano de Elena, un gesto simple de aceptación. No juzgaba la pena, la reconocía como la fuerza más destructiva. La noche del cuarto día trajo consigo la crisis. Zen, que hasta entonces había dormido casi continuamente, despertó con un sonido seco. Una tos áspera y profunda que hizo eco en el sótano. Su cuerpo, al contacto con la nariz de Aura, ardía. Aura olfateó el miedo de Zen, mezclado con un hedor dulce y enfermizo de fiebre. La bronquitis, alimentada por el frío y la desnutrición, había tomado fuerza. El pánico de Aura fue instantáneo, un relámpago de adrenalina. Tenía que conseguir comida, y tenía que conseguir ayuda. La estrategia de mendigar con el tazón no funcionaría, se necesitaba curación, no solo sustento. Pero en medio del caos de su angustia, Aura notó algo. El sótano no estaba tan desierto como parecía. La falta de luz había forzado a la fauna local a expandir su territorio. Un olor sutil, rápido y esquivo. Un ratón. La leyenda del cazador de sombras se activó. Aura se movió con una precisión sobrenatural. Olvidó el dolor del hambre, la ansiedad del encierro, y se concentró en la tarea. El sótano, con sus cajas de cartón y sus sombras, se convirtió en un campo de caza. Utilizó el eco para calcular la distancia, el olor para rastrear al pequeño roedor. Fue una danza de sigilo y velocidad.
La cacería terminó en una esquina oscura, silenciosa, letal. Regresó a Elena con el botín. No era un ratón cualquiera, era el más grande que había atrapado en el sótano. Lo depositó suavemente al lado de Zen. Su mensaje era claro: no somos una carga. Somos tu manada. Soy Leona, y puedo proveer. Elena no reaccionó con la repugnancia de la primera vez. La desesperación había pulido su sensibilidad. Miró el cuerpo del ratón, y luego a Aura. Entendió el sacrificio, la cruda economía de la vida que Aura le ofrecía. El cazador de sombras había cumplido su parte. Bien, Leona. Ahora me toca a mí, susurró Elena. El olor a decisión había regresado, pero esta vez, no era la decisión de rendirse, sino de actuar. La culpa se mezcló con la responsabilidad, creando una nueva fragancia de determinación, fría y metálica. Elena sabía que Zen moriría si no conseguía antibióticos. Miró el techo, escuchando a Green en la oficina de arriba, que se había quedado dormido. El suelo de madera crujía con el peso inerte de su sueño. Necesitaba salir sin usar la puerta. Se levantó y se dirigió a una pila de cajas cubiertas por una lona. Era la caja que Aura siempre olfateaba con intensidad. Elena sintió el olor a lía, más fuerte allí. Abrió la caja. Dentro, entre cuadernos y fotos, había una cuerda gruesa y fuerte, enrollada con precisión. Era una vieja cuerda de escalada de su hermana, usada para asegurar pancartas en lugares altos en sus protestas. Aura observó a Elena trabajar. La mujer arrastró las cajas más pesadas hasta la pared más lejana, debajo de una pequeña y mugrienta ventana de ventilación a ras de suelo, apenas visible desde el interior. Ató la cuerda a una viga oxidada en el techo, un nudo que Aura olfateó, un nudo de seguridad y peligro. Usó las cajas como escalones improvisados. Elena subió. Con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo, abrió la ventana. El aire fresco y el ruido lejano de la calle entraron como un susurro de esperanza. Era un agujero minúsculo, pero un humano delgado podía pasar. Leona, dijo Elena, su voz baja y urgente. Voy a salir. Voy a buscar ayuda para Sombra. Necesitas quedarte aquí y vigilar la puerta. Si él viene, no hagas ruido. Aura la miró. Entendió el peligro del plan. Entendió la promesa. Zen, débil, gimió, como si sintiera que su madre estaba a punto de quedarse sola. Elena besó la cabeza de Zen y se deslizó por el agujero. Su cuerpo desapareció en la noche. Aura se quedó. El sótano se sintió inmenso en la soledad. Ella se acostó junto a Zen, su cuerpo un escudo contra la fiebre. Escuchó con atención el crujido de las tablas de arriba. Green seguía durmiendo. Cerró los ojos por un instante. Y en ese instante de vulnerabilidad, lo sintió. Un olor nuevo. No venía de arriba, sino de afuera. Un olor sutil que se filtraba a través de la puerta principal de metal. No era el miedo territorial y tacaño de Green. Era un olor humano diferente, aceite de motor, cuero viejo y una nota fría de metal oxidado que a Aura se le revolvió el estómago. Era el hedor de un depredador conocido. El olor del cazador. Era el mismo olor que había asociado, en su vida pasada, a las jaulas y las trampas. El olor a oportunidad y trampa para los animales callejeros. Aura se levantó, el gruñido silenciado por el miedo de Zen. El corazón le palpitaba con la velocidad de un colibrí. Se acercó a la puerta y se pegó a ella. No se atrevió a ladrar. Escuchó pasos silenciosos en la escalera exterior, pasos que evitaban los crujidos. El cazador no estaba dormido. Estaba buscando. A través de la estrecha grieta entre el suelo y la puerta, Aura vio un par de botas gruesas. Se detuvieron justo afuera. El olor del cazador se hizo más fuerte, mezclado con el hedor de la lluvia. El cazador estaba oliendo la puerta. Aura se dio cuenta de la trampa. Elena sería interceptada. Y Zen, débil, en la oscuridad, estaba a punto de ser descubierto. El sonido de las botas se detuvo justo afuera de la puerta de metal,
un silencio más aterrador que cualquier ruido. Para Aura, el aire que se filtraba por la rendija del umbral olía a una amenaza dual, la humedad y el resentimiento del vigilante, señor Green, mezclados con el hedor a aceite de motor, cuero viejo y la nota fría y metálica de la trampa del cazador. Los dos depredadores estaban cazando en el mismo territorio, y la perra entendió la trampa de inmediato. Elena, al deslizarse por la ventana de ventilación, sería interceptada. Aura se pegó al frío metal de la puerta, su cuerpo tenso, apenas un susurro de gruñido en su garganta. Zen, incapaz de entender la inmovilidad de su madre, emitía pequeños silbidos de fiebre y terror. Aura empujó suavemente al cachorro con su hocico, obligándolo a esconderse bajo las cajas, y se concentró en la grieta. El cazador no intentó forzar la cerradura. El que buscaba era Zen, y sabía que la violencia podía dañar la mercancía. En cambio, metió algo por la grieta, un gancho delgado y flexible, que se deslizaba como una serpiente metálica. El gancho no buscaba el pestillo, buscaba el tazón roto que Aura había dejado caer allí o cualquier objeto que pudiera arrastrar el olor de los perros al exterior. El olor de la oportunidad se hizo fuerte en el gancho. Aura reaccionó con una ráfaga silenciosa de ferocidad. Olvidando la cautela, lanzó su hocico hacia el gancho, mordiendo el metal con un chasquido seco. No lo hizo para disuadir, lo hizo para que el cazador percibiera, a través de la vibración del metal, la potencia y la ira de la defensora que había dentro. Era una advertencia: si abrían la puerta, la confrontación sería brutal. Afuera, el cazador retiró el gancho con un juramento en voz baja. El olor a decepción se mezcló con la certeza: la perra estaba allí. Mientras se desarrollaba el tenso enfrentamiento a través de la puerta, en el callejón exterior, Elena se arrastró fuera de la ventana. El impacto de la caída en el asfalto mojado le recordó que no había escapado ilesa de su reclusión. Sus músculos, atrofiados por la inactividad, protestaron. Se levantó tambaleándose. Vio el coche. Un vehículo utilitario, mal estacionado, con una capa de suciedad que ocultaba sus matrículas. Cerca, la sombra del cazador se proyectaba sobre la pared. Elena entendió. Había caído en la trampa. No podía volver a entrar por la ventana sin alertar al cazador, que ahora estaba enfocado en la puerta del sótano. Su mente, que había estado nublada por la culpa, se despejó. El pensamiento de Zen, cuyo jadeo febril aún sentía en el pecho, le dio la claridad que había perdido tras la muerte de su hermana. Elena sacó un viejo teléfono desechable que su hermana, Lia, siempre llevaba para las protestas. Marcó el número de la oficina de contabilidad de Green, justo encima de ellos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, resonando en el techo del sótano. El cazador, que estaba concentrado en la puerta de abajo, se enderezó, olfateando el aire, confundido por el cambio de enfoque. Y entonces, Elena habló, su voz tensa y urgente. No le habló a Green, sino a la grabadora de su contestador. Señor Green, soy Elena. Estoy en la calle. Acabo de escuchar ruidos extraños en su oficina de arriba. Juro que escuché algo caer. Si no me devuelve la llamada en 5 minutos, llamo a la policía. El mensaje fue un torpedo. El olor a miedo territorial de Green, que se había mezclado con el sueño, ahora estalló en el sótano. El cazador se puso nervioso, mirando hacia el techo. No sabía si la llamada era real, pero el riesgo de que la policía se involucrara en la propiedad de Green era demasiado alto. En la oscuridad del sótano, Aura escuchó un movimiento rápido en las escaleras exteriores. Los pasos del cazador se alejaron, volviendo a su coche. Había comprado tiempo. Elena aprovechó la ventana. Corrió hacia el agujero del sótano, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad, a pesar del riesgo de Green. Aura la recibió con un gemido de alivio, una mezcla de humedad y preocupación. En un frenesí silencioso, Elena se acercó a Zen, envolviéndolo en la manta. Vámonos, sombra, susurró, con el cachorro ardiendo en sus brazos. Vamos a salir de la sombra. El escape por la ventana fue caótico. Aura, la última, tuvo que ser empujada por Elena. Al aterrizar, se sacudió el polvo y se puso inmediatamente alerta. El destino era la clínica de cristal.
Corrieron por las calles nocturnas, una carrera que invirtió los papeles. Elena, que había estado estática, ahora era el motor, su miedo alimentaba la velocidad. Aura, la experta en la calle, se convirtió en la guía, trazando la ruta más rápida y oscura a través del laberinto urbano, el olor del cazador aún fresco en el aire. La clínica de la doctora Camila era un universo de contraste. Tras la penumbra polvorienta del sótano, este lugar era un golpe sensorial, paredes blancas e impecables, la luz fluorescente brillando sin piedad y, sobre todo, un olor a alcohol, desinfectante y estricta asepsia. El olor a esterilidad era casi doloroso para la nariz sensible de Aura, pero significaba seguridad. La doctora Camila, una mujer de mediana edad con un rostro severo y manos suaves, no perdió el tiempo en preguntas. Había visto suficiente en las calles para reconocer la desesperación. ¿Qué tienes?, preguntó Camila, su voz baja y eficiente. Elena, jadeando, puso a Zen sobre una mesa de acero inoxidable. Fiebre alta. Tos seca. Lleva 4 días sin comer bien. Estaba en un sitio frío y húmedo. Camila trabajó con una calma que desarmó el pánico de Elena. La veterinaria palpó el pequeño cuerpo de Zen, sintiendo la velocidad de su respiración superficial y el calor que emanaba. Aura se acurrucó cerca, observando las agujas y los aparatos de metal con un terror instintivo, el miedo ancestral a ser inmovilizada. Pero por primera vez, el miedo estaba atenuado por el olor tranquilizador de Camila, la fragancia de la competencia y la decisión. El diagnóstico fue grave, pero no fatal. Bronquitis severa. Y desnutrición. Necesita antibióticos de inmediato, dictaminó Camila, inyectando un suero en la pata de Zen. Pero lo más urgente es su sistema inmunológico. Lo ha combatido demasiado tiempo. Necesita una transfusión. Es pequeño y débil. Elena palideció. ¿Transfusión? ¿De quién? Camila miró a Aura, que estaba tensa pero tranquila. Necesitamos un donante con un tipo de sangre compatible. Tu perra es mestiza, pero es fuerte y sana. Si es la madre, es la mejor opción. No tenemos tiempo para buscar un donante externo. Aura sintió el olor de Elena que se inundaba de un nuevo tipo de pánico, el miedo a arriesgar la vida de su protectora. Elena había superado la culpa, pero no la parálisis ante una nueva pérdida. No. Yo no puedo arriesgarla, murmuró Elena. Aura lamió la mano de Elena. No es un riesgo, es mi trabajo, comunicaba el gesto silencioso. Soy Leona. La manada depende de mí. Camila asintió, entendiendo la muda conversación. Ella lo entiende. Es su hijo. Aura fue inmovilizada con suavidad en otra mesa. El pinchazo fue rápido, pero el olor de su propia sangre, mezclado con el miedo residual de Zen, era una prueba de su vulnerabilidad. La sangre, cálida y roja, fluía en una bolsa, y luego se conectaba al cuerpo diminuto de Zen. La transfusión fue lenta. Elena, agotada, se sentó en un banco de espera, con el viejo libro de Lía en la mano, por fin en paz con el silencio. La culpa se había sustituido por una determinación fría. Zen empezó a estabilizarse. Su respiración se hizo más profunda, su color, menos ceniciento. El peligro inmediato había pasado. Aura, aunque débil, se bajó de la mesa y se acurrucó al lado de su hijo. En ese momento de tregua, mientras Camila preparaba el antibiótico, su joven y nervioso asistente, un chico llamado Leo, entró en la habitación trasera. Parecía pálido. Doctora Camila, disculpe. Ya subí las fotos. Camila se dio la vuelta. ¿Qué fotos? Las del cachorro, doctor. Para el foro de veterinaria, pregunté por los síntomas. No sabía que era urgente. Quería asegurarme del diagnóstico. Camila suspiró, irritada, pero el daño ya estaba hecho. Lo siento, Elena. A veces la juventud. Pero antes de que pudiera terminar, Leo, aún más pálido, le mostró su teléfono a Elena. En la sección de comentarios de la publicación de Zen, había un mensaje anónimo, cortante y helado. @cazador de sombras, ese es el perro de Leona.
Lo quiero. No intenten ser héroes. El corazón de Elena se detuvo. El cazador de sombras no era solo un nombre de la calle, era un usuario de Internet, un fantasma que había rastreado a Zen a través de la web. La traición había venido de un lugar de inocencia. Aura levantó la cabeza. De repente, el olor estéril y seguro de la clínica se mezcló con un olor nuevo y familiar, el de la oportunidad del cazador, esta vez no en el aire, sino filtrándose desde el exterior. Leo, temblando, señaló la ventana de la recepción. Mire, al final de la calle. Ese coche, lleva un rato ahí. Un coche utilitario, sucio, con el motor encendido. Estaban descubiertos. El silencio cayó sobre la clínica de cristal, un silencio denso y punzante, solo roto por el suave, rítmico, bip, de un monitor veterinario. Elena sintió como el aire estéril, antes sinónimo de seguridad, se congelaba, volviéndose tan frío como el acero de la mesa de operaciones. El mensaje en el teléfono de Leo, el asistente, resonó en su mente, @cazador de sombras, ese es el perro de Leona. Lo quiero. No intenten ser héroes. El cazador no era un mito callejero, era un fantasma digital que ahora tenía sus coordenadas. Aura levantó la cabeza de Zen, y el olor de la oportunidad, que se filtraba desde el coche utilitario estacionado al final de la calle se hizo inconfundible. No era un olor humano, era el olor a acecho, a paciencia letal. La perra miró a Elena, y la determinación en sus ojos color ámbar no era una petición, sino una orden: actúa. La doctora Camila, la veterinaria, fue la primera en moverse. Su rostro severo se puso práctico. Esto no es un juego, Elena. Sáquenlos de aquí. Ahora. Por la puerta de atrás. No tengo a dónde ir, murmuró Elena, la parálisis que la había atormentado durante meses regresando por un instante. Si va a la calle, nos encontrará. No irá a la calle. Irá al metro, intervino Camila, abriendo un armario de suministros y sacando un par de abrigos oscuros y una gorra de lana. La línea A, la de la universidad. Es la más profunda, la más congestionada y la más lenta. Si pueden subir a un tren, se mezclarán. Él tardará al menos 10 minutos en llegar a pie desde su coche. Camila le tendió a Elena un grueso sobre marrón, lleno de dinero en efectivo que la mujer había recaudado de una caja etiquetada «Fondo de emergencia para callejeros». Era más dinero del que Elena había visto en meses. Esto es para el viaje. Y esto es para el cachorro. Le entregó una jeringa de antibióticos predosificada, envuelta en algodón y un pequeño frasco con analgésicos. Manténla caliente y administra esto cada 12 horas. Y no dejes que el tráfico del metro la estrese demasiado. El plan era imprudente y desesperado, pero Elena lo aceptó. Aura envolvió a Zen en un suéter suave. El cachorro, aunque aún febril, ya no tosía. Se aferró al pecho de Elena mientras ella se ponía el abrigo. El escape por la puerta de servicio fue una ráfaga. Se encontraron en un callejón oscuro que apestaba a basura y humedad. Elena se puso la gorra, cubriendo la mitad de su rostro. Aura se mantuvo pegada a su pierna, sus orejas moviéndose en todas direcciones. El cazador, al ver la actividad en la parte trasera de la clínica, actuó. Elena escuchó el motor del coche rugir. Iba a intentar cortarles el paso. Elena corrió. No hacia la calle principal, sino hacia la densa red de callejones interiores, esos pasajes olvidados que solo conocen los mensajeros nocturnos y los sin techo. Aura, la guía infalible, olía las rutas, la humedad de los desagües y el musgo que crecía en las paredes. Corrieron como un solo ser, la vida en el motor de sus movimientos. Llegaron a la boca del metro. La entrada era un vórtice de gente, un lugar donde el individuo se disuelve en la multitud. El olor a miedo de Elena se mezcló con el olor a pan caliente y perfume barato. El dinero de Camila fue suficiente para 2 billetes para la zona más lejana. Descendieron a las profundidades de la ciudad. El olor a metal oxidado y aire eléctrico del metro era un contraste violento con la quietud del sótano. La plataforma estaba abarrotada de gente, una marea de cuerpos anónimos que se movían con la misma indiferencia. Elena se subió al primer tren que llegó,
apretándose en un rincón. Aura se puso de pie, un protector silencioso, su cuerpo creando un escudo de advertencia para cualquiera que quisiera acercarse demasiado. Se engimió suavemente, abrumado por el ruido, pero Elena le cantó una melodía suave, la misma que le cantaba Lía a ella cuando era niña. El viaje fue una agonía de nervios. En cada parada, Elena escaneaba la multitud, buscando las botas gruesas, el abrigo oscuro. El cazador, si bien era astuto, no podía estar en todas partes. Pero la línea era larga. Y él sabía que, sin un destino, un objetivo en movimiento se vuelve predecible en su imprevisibilidad. En la séptima parada, Elena sintió una punzada de terror. Al salir del vagón contiguo, vio un rostro. No era el cazador, sino Green, el vigilante. Su casero. Él no estaba allí para perseguirla, sino para interceptar una ruta de escape obvia. Green parecía fuera de lugar, nervioso, con el cuello de su abrigo subido. El vigilante estaba trabajando para el cazador. Elena se agachó y se escondió tras una columna. Aura la miró, luego a Green, y tomó una decisión. Ella se deslizó bajo la plataforma, moviéndose a lo largo de las vías con una velocidad silenciosa que solo el cazador de sombras conocía. El olor del pánico de Green se hizo fuerte cuando Aura apareció de repente junto a su pierna, lanzando un gruñido bajo y gutural que no era un ladrido, sino una promesa de dolor. Green emitió un sonido de asfixia y se tambaleó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra un poste. No se atrevió a gritar, no queriendo llamar la atención. Aura se retiró tan rápido como había llegado, dejando a Green temblando, convencido de que la perra era un fantasma vengador. La distracción fue suficiente. Elena se deslizó hacia un vagón diferente, el miedo mezclado con una pequeña nota de admiración por la estrategia de Aura. Continuaron el viaje, pero Elena sabía que no podía durar. El cazador era paciente y la línea A tenía un final. Llegaron a la última parada. La gente se dispersó en el aire fresco de la calle. Elena y sus perros estaban ahora en una zona de la ciudad que no conocían, un barrio industrial, tranquilo y lleno de almacenes de ladrillo. Elena se sentó en un banco frente a un edificio imponente que parecía una fábrica abandonada. Abrió el libro de Lía. No por consuelo, sino por una necesidad de conexión. La última cosa que le quedaba de su hermana, el libro de botánica. De repente, sus ojos se posaron en las notas de Lía garabateadas en los márgenes de una página que describía las propiedades del jazmín. La vida no se esconde de la sombra, la vida usa la sombra para crecer. Recuerda el refugio. En el desguace. Abajo, donde está el eco de los viejos motores. Solo una llave. Y un número. El refugio. Un lugar secreto que Lía había usado en los primeros días de sus protestas contra el desguace de animales, un lugar que ella había apodado, el eco de Lía. El desguace. El lugar donde la hermana de Elena había muerto. El lugar donde Zen había sido rescatado. El lugar que el cazador conocía como su territorio. Elena sintió un escalofrío. El cazador sabía que Zen era del desguace. Si él la había estado vigilando desde el principio, asumiría que su destino final sería el lugar donde él había fallado, el lugar que ella protegería. La hermana de Elena no había muerto en el desguace. Murió camino a él. Pero la pista en el libro la guiaba directamente allí. Era un desafío, o una trampa. Elena miró a Aura, que estaba olfateando intensamente la dirección del viento. ¿El desguace, Leona? Preguntó Elena. Aura levantó la cabeza y emitió un ladrido bajo y afirmativo. El desguace estaba a solo 20 minutos a pie desde allí. Llegaron al borde de la instalación, un páramo oxidado de metal retorcido y piezas de coches amontonadas. El olor a aceite, metal caliente y óxido era abrumador. En la oscuridad, el lugar parecía un esqueleto gigantesco. Aura se dirigió a un montículo de neumáticos viejos y comenzó a rascar. No en el suelo, sino en un panel metálico que estaba parcialmente enterrado. Elena ayudó, usando el borde de un libro para apalancar. Debajo, encontraron una caja de hierro, vieja y oxidada. Dentro, una sola llave y un número de código grabado en un pequeño disco de metal,
472. Elena recordó las instrucciones de Lía. Solo una llave. Y un número. Encontraron una pequeña puerta, camuflada en un muro de chapa, que conducía a un túnel de drenaje. Elena deslizó la llave, y la cerradura chirrió al abrirse. El túnel era un lugar húmedo y oscuro, pero el olor de la seguridad, el olor a Lía, era fuerte allí. Elena usó la linterna de su teléfono para iluminar el camino. El túnel conducía a una cámara subterránea, un búnker de hormigón. En la pared, había una caja de seguridad oxidada, del tipo que se usa para guardar objetos de valor en una oficina. Tenía un teclado numérico. Elena introdujo el código, 472. El pestillo hizo clic. Dentro, no había dinero, ni joyas. Solo una carta, sellada y dirigida a ella, y un pequeño, pero moderno, teléfono satelital, con una batería completamente cargada. El teléfono estaba vinculado a un único contacto, una dirección IP encriptada que Lía usaba para comunicarse con sus aliados en el extranjero. La carta. El eco de Lía. Elena se sentó en el suelo, abriendo la carta sellada. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, sabes que yo no regresé. No tienes que sentirte culpable. Hiciste lo correcto al quedarte con ellos. Yo estaba en mi camino. El camino de la confrontación. Tú tienes el camino de la vida. Sé que Green te está acosando. Él no es más que un peón, Elena. El hombre que busca a Zen es el colector, el organizador de las peleas, el líder de la red. Lo conocí. No le interesa el dinero, le interesa el linaje y el control. Necesitas proteger a Zen a toda costa. Su sangre tiene un linaje ancestral, es lo que el colector llama sangre de dragón. Lo he estado rastreando. Él está en la ciudad, y no se detendrá. Pero él es vulnerable. Confía en la perra, Elena. Ella es, Leona, la que me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y ella tiene una manera de pensar que el colector no puede predecir. Te dejo este teléfono. Úsalo para contactar a mis amigos en el Santuario del Norte, mi red secreta. Ellos te sacarán de la ciudad. Pero no hables en público. El colector te rastreará por la voz. Pero antes de irte, tienes que hacer una cosa. Algo que me prometiste. Tienes que enfrentar la sombra para poder salir a la luz. Recuerda lo que dijiste, el colector es un monstruo de la noche. Y los monstruos de la noche no resisten la exposición a la luz. Te amo. Eres más fuerte de lo que crees. Lía. Elena se levantó, apretando el teléfono y la carta. Ya no había dudas ni miedo, solo una determinación fría, mezclada con el dolor de la pérdida y el calor de la responsabilidad. La parálisis había desaparecido. Aura, que había estado olfateando el búnker, de repente se puso alerta. El olor del cazador de sombras había regresado, esta vez mezclado con el hedor acre del triunfo. Él había encontrado la entrada del túnel, la puerta de chapa. Había olido el plan de Lía, y había entendido el riesgo. Elena miró a Aura, luego a Zen, que ahora dormía tranquilo en su regazo. No había tiempo para contactar al Santuario del Norte. Primero tenían que sobrevivir. Leona, susurró Elena, con una calma aterradora. Vamos a darle al colector lo que se merece. Vamos a exponerlo. Se movieron con rapidez. Elena sacó el teléfono satelital de la caja, encendiéndolo. Había una sola función además de la línea encriptada, una función de video de alta definición. Aura se dirigió a una abertura en la pared que conducía a un conducto de ventilación, lo suficientemente grande para ella. Era un agujero de acceso al almacén principal del desguace. Aura se deslizó silenciosamente hacia arriba. Elena se quedó en el búnker. Sacó la jeringa de antibióticos y se la inyectó suavemente a Zen. Luego lo colocó en la caja de Lía, que le serviría de refugio. El sonido de las botas del cazador resonó en el túnel. Ya no era un acecho, era un ataque directo. Sé que estás ahí, Elena, gritó una voz profunda, ronca y cargada de rabia. Te he estado esperando.
Dame al cachorro y esto terminará. Elena apuntó el teléfono satelital hacia la única abertura, la puerta del túnel, y presionó el botón de grabar. No has terminado, cazador. Pero yo sí. Elena abrió la línea encriptada y, con una voz temblorosa pero firme, se dirigió a los aliados de su hermana. Soy Elena, hermana de Lía. Tengo al cachorro. Estamos en el refugio. Él está aquí. Voy a exponerlo. Prepárense para publicar. El cazador irrumpió en el búnker. Era un hombre grande, de rostro sombrío y ojos vacíos, vestido de cuero y aceite. Su olor a aceite de motor y crueldad llenó el búnker. Te lo dije. Yo siempre gano. El colector sonrió, mirando a Zen en la caja. Pero antes de que pudiera acercarse a la caja, el techo se abrió. Aura había regresado por el conducto de ventilación, pero no estaba sola. Con ella, se deslizó una ráfaga de aire. Y en ese aire, el olor de 100 perros enjaulados, el olor del miedo concentrado, el olor del desguace. Aura se lanzó sobre el colector. No para morder, sino para crear un caos ensordecedor. El colector gritó, aturdido por el ataque inesperado. Elena aprovechó el momento. Sacó el teléfono y grabó el rostro del colector, su ira, su desesperación, y la prueba de que Zen estaba con ella. El colector de sombras. Esta es la prueba de que eres el líder de la red de peleas. Todos sabrán lo que has hecho. El cazador de sombras, al escuchar la grabación, se detuvo. Su miedo a la exposición pública superó su sed de posesión. Atrapado en la luz del teléfono de Elena, con el caos de aura a su alrededor, su aura de invencibilidad se rompió. El colector huyó, retirándose en el túnel, la rabia mezclada con el terror a la exposición. Su olor se hizo pequeño, diluido por el miedo. Elena se dejó caer en el suelo, con el teléfono aún en la mano. La línea encriptada de Lía se activó. Una voz suave y femenina habló desde el otro lado. Te escuchamos, Elena. Los videos están subiendo. El mundo sabrá. El santuario del norte está en camino. Aura se acercó a Elena, lamiéndole la mano. Elena abrazó a sus dos perros, la culpa finalmente sustituida por el amor y el alivio. Afuera, la sirena de un barco lejano sonó en la oscuridad. El sonido del escape, el sonido de la esperanza. El sol estaba a punto de salir, y el cazador de sombras ya no podía esconderse en la oscuridad. La leona, la hermana y el cachorro, habían ganado. El sonido de las botas del colector se desvaneció, arrastrándose a través del túnel de drenaje, no con la dignidad de una retirada estratégica, sino con el pánico de una bestia herida que busca desesperadamente su guarida. El hombre que había tejido una red de crueldad y sombra por la ciudad, ahora huía de la luz de un pequeño teléfono satelital. En el búnker de hormigón, Elena dejó caer la mano que sostenía el dispositivo, y el silencio que siguió fue más opresivo que el ruido de la huida. Era el silencio de una guerra ganada, pero de la que aún no se habían retirado los muertos. El aire, denso con el hedor a óxido, sudor y el miedo residual del colector, comenzó a disiparse lentamente. Aura, la leona, se acercó a Elena con un cojeo casi imperceptible. Su costado estaba raspado por la dura fricción del conducto de ventilación y el escurridizo metal del búnker. Su respiración era superficial, sus ojos ámbar estaban nublados por el cansancio. La había defendido, había creado el caos necesario y, finalmente, había forzado la exposición. Elena sintió una oleada de culpa mezclada con una inmensa gratitud. Se arrodilló, revisando a la perra con dedos temblorosos. No había sangre, solo un doloroso hematoma. Ya pasó, Leona, susurró, abrazándola con fuerza. Era la primera vez en años que su abrazo se sentía protector, no necesitado. El cachorro Zen, despertado por la conmoción, emitió un pequeño quejido desde la caja de hierro. Elena lo sacó con delicadeza. El calor de su pequeño cuerpo era una verdad palpable, la vida que había luchado por preservar. Le administró una dosis de analgésicos de la clínica de Camila. Zen se acurrucó, su respiración, por primera vez en días, parecía regular. La voz de la aliada de Lía resonó en el teléfono satelital.
Era clara y tranquilizadora, con un acento que Elena no pudo identificar. Elena. Lo tienes. El metraje está siendo compartido. El cazador de sombras ahora tiene un nombre y una cara. La policía ya está al tanto y hay órdenes de registro. Su red se está desmoronando, pero esto lo hará más peligroso. Él no irá a la cárcel, buscará venganza. ¿Qué hago ahora? La pregunta de Elena no era una súplica, sino una demanda. Ahora, confía en Lía. Ella tenía un plan de salida. Nosotros estamos cerca. Necesito que salgas del búnker y vuelvas al área del desguace, cerca del montículo de neumáticos. En 5 minutos exactos. Una furgoneta negra con las luces apagadas te recogerá. Nadie más sabrá dónde estás. Tienes que dejar todo. Solo los perros y tú. Elena miró el búnker. La caja de hierro, la carta de Lía, que ya se sabía de memoria. Dejar atrás la carta era dejar atrás el último vestigio físico de su hermana. Se acercó a la mesa de concreto, colocó la carta de Lía a la vista y, a su lado, puso el libro de botánica que su hermana había atesorado. El libro de Lía. Su refugio. El libro que ahora contenía las palabras clave que las habían salvado. No lo llevaría. El desguace era la tumba de su miedo y el nacimiento de su coraje. El libro sería el eco de Lía, la promesa cumplida. Elena salió del túnel a la fría brisa de la madrugada. El cielo sobre los almacenes comenzaba a aclararse, tiñendo el horizonte de grises y malvas. La luz del amanecer, la luz que no querían los monstruos, iluminaba el óxido y el abandono. Justo a tiempo, una furgoneta negra y sin insignia se deslizó por la calle, deteniéndose en seco. La puerta lateral se abrió. Una mujer, de unos 50 años, de cabello gris y ojos penetrantes, asomó la cabeza. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos extendidas eran una invitación silenciosa. Sube, Elena. Rápido. En un instante, Elena estaba dentro. El interior de la furgoneta era cálido, insonorizado y olía a café. La mujer cerró la puerta de golpe, y el vehículo se alejó en silencio. Me llamo Marta, dijo la mujer, entregándole a Elena un termo de café humeante. Estoy al mando de la operación. Tus perros están a salvo. Su hermana hizo una elección brillante. El colector nunca pensó que volverías al único lugar donde él había fallado. Marta le dio a Elena una carpeta sellada. Este es tu nuevo comienzo. Un nuevo nombre, un nuevo número de identificación, y un destino. Lo necesitas, Elena. El colector tiene sus propios demonios y su propia forma de salir de problemas, incluso con un video. Necesitas desaparecer. Completamente. Elena abrió la carpeta. Dentro, la fotografía era la misma, pero el nombre era diferente, Laura Cruz. Laura. Se sintió extraña, como si se probara un traje que le quedaba perfectamente, pero que nunca había poseído. Era el nombre de una mujer que podía vivir sin miedo. El viaje al norte fue una odisea de 2 días. La furgoneta era espaciosa, con un espacio cómodo para los perros. Zen, calentito y cuidado, se aferraba a Aura, que dormía profundamente. Elena no podía dormir, la adrenalina aún fluía, pero la presión de meses había desaparecido. Miraba el paisaje cambiar por la ventanilla, el cemento de la ciudad dando paso a colinas verdes, y luego a montañas cubiertas de pinos. Durante el viaje, Marta le explicó la misión de Lía. Su hermana no era solo una activista, era parte de una red clandestina, dedicada a rescatar a los animales de linaje ancestral que el colector utilizaba para sus peleas y luego venderlos a compradores de élite en el extranjero. Zen era la clave de su operación, su sangre de dragón era inmensamente valiosa, y su linaje, irreemplazable. Lía había estado documentando las atrocidades y planeando el rescate de Zen y su madre desde hacía un año, sabiendo que era una misión suicida. Lía no murió en vano, Laura, dijo Marta, usando el nuevo nombre de Elena. Ella consiguió lo que quería, exponer al colector y llevarte a ti y a sus perros a salvo. Ella te dejó esta responsabilidad. Elena, o Laura, miró a Aura,
que abrió un ojo a modo de asentimiento. La leona de Lía ahora era suya. La perra no solo era la compañera de su hermana, era la guardiana de su legado. A medida que se acercaban al destino, el aire se hizo más limpio, más frío. El paisaje se volvió montañoso, aislado, rodeado de densos bosques de coníferas. Finalmente, la furgoneta se detuvo frente a una cabaña grande, hecha de madera oscura, enclavada en un valle cubierto de nieve fresca. Este era el Santuario del Norte. La cabaña era humilde por fuera, pero por dentro era cálida y luminosa. Olía a madera quemada y hierbas medicinales. Un veterinario, un hombre amable con manos grandes y suaves, estaba esperando para examinar a Zen y Aura a fondo. El diagnóstico fue un alivio. Zen tenía una neumonía leve que estaba cediendo a los antibióticos y ahora solo tenía moretones y un profundo agotamiento. El veterinario llevó a Elena, ahora Laura, a una habitación pequeña pero acogedora. Sobre la cama, había un conjunto de ropa limpia y una manta de lana. Era el primer lugar seguro que tocaba en mucho tiempo. Al atardecer del segundo día, Elena se sintió lo suficientemente fuerte como para salir a caminar. Abrió la puerta y la nieve crujió bajo sus pies. El aire frío y fresco la golpeó, limpiando los residuos de la ciudad. Vio a Aura y Zen jugando en el gran patio nevado. Zen, ya completamente recuperado, brincaba con la alegría desenfrenada de un cachorro que conoce la felicidad por primera vez. Aura, antes tensa y alerta, corría a su alrededor, su pesada cola batiendo el aire, emitiendo ese suave y profundo ladrido que no era una advertencia, sino una invitación a jugar. La perra, al ver a Elena, corrió hacia ella, frotando su cabeza contra su muslo. Elena sintió una punzada, pero no era de dolor, sino de una verdad sencilla y abrumadora, el amor. Se sentó en el banco de la cabaña, observándolos. Su miedo, que la había paralizado y la había obligado a vivir en las sombras, había sido el eco más fuerte de la muerte de Lía. Pero ahora, mirando la vida que se desarrollaba ante ella, comprendió la última lección de su hermana. Lía no le había dejado una carga de venganza, le había dejado una oportunidad de vida. Ella no era una víctima a la que había que salvar, sino la última guardiana de un pequeño fragmento de esperanza. El colector de sombras podría seguir existiendo en algún lugar oscuro, pero su poder sobre ella, sobre Aura y sobre Zen, se había roto. Su legado era el de un fugitivo expuesto al mundo, y el de Elena era el de una mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar al monstruo de la noche con una simple luz. Elena sonrió, una sonrisa genuina que hacía años que no sentía. «Vamos a casa, Zen», dijo. El cachorro corrió hacia ella, saltando con entusiasmo. Aura la miró, sus ojos ámbar brillando con inteligencia. Se acostó a los pies de Elena, su lealtad firme, su protección eterna. La sombra se había retirado, y el Santuario del Norte se convirtió en el hogar de una nueva Laura Cruz. El eco de Lía ya no era una voz de reproche, sino un susurro inspirador en la tranquila y vasta extensión de la montaña. La vida se había escondido de la sombra, y ahora, había florecido. En el Santuario del Norte, el tiempo no se medía en días de angustia, sino en la lenta y curativa cadencia de las estaciones. Laura, el nombre que Elena abrazaba ahora con la certeza de un nuevo amanecer, había encontrado un ritmo que la liberaba del implacable tic-tac del miedo. La cabaña, sólida y silenciosa, se convirtió en el epicentro de su nueva existencia. Aprendió a reconocer el ulular del viento entre los pinos y el crujido del hielo al resquebrajarse en el arroyo cercano. Era una existencia brutalmente hermosa y, sobre todo, segura. Zen, el cachorro que era la llave de la supervivencia de Lía, se transformó. Ya no era una criatura temblorosa de la caja de hierro, era un torbellino de pelo negro y brillante, con la nariz metida en cada banco de nieve, redescubriendo el mundo a través del juego. Aura, por su parte, se desprendía de las capas de su pasado. El hematoma de su costado había sanado, pero su guardia permanecía. Sus ojos ámbar seguían escudriñando el horizonte, no por paranoia, sino por la disciplina de una protectora innata. Se había convertido en la sombra de Laura, un ancla silenciosa de lealtad. Marta, la mujer al mando, visitaba la cabaña una vez a la semana. Traía provisiones, informes discretos de la caída de la red del colector, y la sabiduría práctica del norte.
Una tarde, mientras Laura preparaba estofado de venado sobre la estufa de leña, Marta dejó caer una verdad cruda. El colector, cuyo nombre ya no mencionamos en voz alta, no fue a prisión. Su influencia es profunda, y logró que los cargos se redujeran a malversación de fondos y delitos menores. Pagó una fianza astronómica y desapareció. Ha perdido gran parte de su fortuna, pero el deseo de venganza no se paga con dinero. Laura sintió un escalofrío que no era del frío de la montaña. El monstruo no había muerto, solo se había escondido. ¿Y Zen?, preguntó Laura, acariciando la cabeza del cachorro, que dormitaba entre sus pies. Zen es su activo más valioso. Y tú, Laura, eres su mayor humillación. Él vendrá. Es solo cuestión de dónde y cuándo. Lía lo sabía. Por eso, el santuario es solo la primera parada. Es un refugio, pero también una trampa. Marta le mostró un mapa, delineando una red de rutas de escape a través de los bosques de coníferas. Le enseñó a usar una radio de emergencia y a reconocer las señales codificadas que se transmitirían si la seguridad del santuario se veía comprometida. Laura, la antigua mujer paralizada por el dolor, absorbía la información con la frialdad de un soldado. Ya no era la guardiana de un recuerdo, sino la ejecutora de una misión. 2 semanas después, el santuario amaneció bajo una tormenta de nieve que convirtió el valle en un lienzo blanco y cegador. La visibilidad se redujo a metros. Marta no había llegado. La radio guardaba silencio. Laura sintió que la presión se acumulaba, esa familiar opresión que precedía a la fatalidad. Esa noche, no pudo dormir. Zen estaba inquieto, y Aura, tendida frente a la puerta de madera reforzada, no relajaba sus músculos. Su respiración era superficial, sus orejas estaban tensas hacia el exterior. Laura encendió una linterna y se movió por la cabaña, revisando las provisiones. Fue Zen quien la alertó. El cachorro, que había estado gimoteando, de repente emitió un ladrido agudo y aterrorizado, mirando hacia el tragaluz en el techo. Laura levantó la mirada. El techo estaba cubierto por una capa de nieve, pero una forma oscura e irregular se recortaba contra el vidrio, una sombra de metal. No era un pájaro. Era una bota de montaña, firmemente plantada. El colector había subido al techo, aprovechando la tormenta para enmascarar su llegada. La adrenalina recorrió a Laura como una descarga eléctrica. Sus manos no temblaron. En un segundo, tomó su radio y el kit de emergencia que Marta había dejado bajo la alfombra. Aura, entendiendo la amenaza inminente, se levantó con un gruñido bajo que hizo vibrar el suelo. Era el sonido de la guerra. Un golpe seco y potente impactó la puerta principal. El colector no estaba jugando, estaba entrando. Elena. Sé que estás ahí. Devuélveme lo que es mío, o ambos perros morirán lentamente. La voz, aunque amortiguada por la madera, estaba empapada en una rabia líquida e incontrolable. Laura corrió hacia el pequeño compartimento que Marta le había mostrado. Era un armario de provisiones que conducía a un túnel de escape, oculto por una pared falsa. Abrió la pared y empujó a Zen dentro. «Ve, Zen, ve», ordenó. El cachorro, a pesar de su miedo, obedeció. Aura, sin embargo, permaneció junto a Laura, interponiéndose entre su dueña y la puerta. Sus ojos brillaban en la penumbra. La puerta cedió con un crujido espantoso. El colector irrumpió, una figura maciza cubierta de nieve, con los ojos inyectados en sangre. En su mano, un tubo de metal que brillaba ominosamente. Su rostro era una máscara de desesperación y malevolencia. «La puta perra», rugió, apuntando a Aura. Laura no dudó. Gritó una palabra clave en la radio. Era una palabra que significaba ataque. Colector en la posición. Fuego. El colector se lanzó hacia adelante, pero Aura fue más rápida. Con un rugido atronador, la leona se abalanzó, no hacia su garganta, sino hacia el tubo de metal, desviando el arma justo cuando el hombre intentaba golpear. El impacto fue brutal, el sonido del metal golpeando el aire se sintió en la boca del estómago de Laura. Pero antes de que el colector pudiera reaccionar,
el exterior de la cabaña se iluminó con la cegadora luz de varios focos potentes. El valle, sumido en la oscuridad, se convirtió en un escenario teatral. Desde los árboles, surgieron dos figuras, hombres robustos con uniformes de seguridad, empuñando armas tranquilizantes. No eran policías, sino la seguridad privada de la red de Lía. El colector, cegado por la luz y furioso por el ataque de Aura, se detuvo. Vio los rifles tranquilizantes y, por primera vez, el miedo lo invadió. No era una pelea, era una emboscada profesional. «Traidores», gritó, volviéndose hacia Laura. Pero ya era demasiado tarde. El primer dardo sedante le impactó en el hombro. El segundo, en el pecho. El hombre tropezó, sus rodillas se doblaron y, con un gemido frustrado, su cuerpo cayó en un montón silencioso sobre la nieve que había arrastrado. Los hombres de seguridad entraron, inmovilizando al colector. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz sobre la ceja, asintió a Laura. «Buen trabajo, Laura. Está acabado. Esta vez, la red se encargará de que lo envíen a un lugar donde no haya fianzas. Su vida pública está destruida, y su vida clandestina también». Laura se arrodilló junto a Aura. La perra había recibido un golpe superficial en el hocico, pero estaba viva, jadeando suavemente. «Zen está en el túnel», dijo Laura, su voz era un hilo firme. «Sáquenlo». Minutos después, Zen fue rescatado. El cachorro se acurrucó contra Aura, ambos temblando, pero juntos. Marta llegó una hora después, conduciendo un potente vehículo todoterreno a través de la tormenta. Miró el cuerpo sedado del colector, que era cargado en un trineo de evacuación. Se acabó, Laura. La trampa funcionó. Él vino por el perro, pero no esperaba el santuario. Marta se giró hacia Laura, y sus ojos grises se suavizaron por primera vez. Lía te escogió, no solo por la sangre, sino porque sabía que, cuando se acabara el miedo, te quedarías con los perros. Ella fundó este santuario con sus ahorros para ti. Para ustedes tres. Ahora es tuyo. Tú eres la guardiana. Laura miró a la vasta, silenciosa y deslumbrante extensión de las montañas. Me quedaré, confirmó. Y así comenzó la verdadera vida. Los meses se convirtieron en un año. Laura se convirtió en una experta rastreadora y cuidadora, aprendiendo las artes de la medicina natural y la supervivencia en la montaña. El santuario se convirtió en un refugio oficial para otros perros de linaje ancestral rescatados de las redes de lucha, la herencia viva de la misión de Lía. Una tarde, mientras la primavera regresaba al valle, Laura se sentó en la terraza de la cabaña, observando a Zen, que ahora era un perro joven y poderoso, jugando con los otros perros rescatados. Aura, envejeciendo con gracia, se había retirado de las peleas, pero su espíritu era inquebrantable. Descansaba a su lado, la cabeza apoyada en su muslo. Laura sacó de su bolsillo el pequeño trozo de papel que había guardado de la carta de Lía. En la vida, Elena, el amor es la única moneda que no pueden robarte. Sigue a la leona. Ella sabe dónde encontrar la paz. Laura ya no era Elena. Era Laura Cruz, la protectora del norte. Extendió la mano y acarició la nuca de Aura. La paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la lealtad y el coraje. Había cumplido la promesa de su hermana. Había honrado la leona. Y, finalmente, había encontrado su propio santuario.